Bueno, buen día a todos. Uno, digamos, ¿sí? La diferencia. Profesor, Sí, con respecto a eso también tenía mis dudas por el tema de la clase del profesor Barreto el lunes pasado. Por ejemplo, nos pidió definición de función tensorial también, si no mal recuerdo. claro, eso ya es una expresión cuando nosotros tenemos, digamos, muchas variables interrelacionadas algunas entre sí y nosotros queremos asignarle a esas variables otras variables. Eso tiene mucho Ajá, más sentido, digamos, en física, porque nosotros vamos a tener, digamos, varios elementos interrelacionados. Eh, Podría decirse que es, digamos, algo parecido al campo escalar, digamos, como una especie de generalización en realidad, algo más general, no una generalización, sino es algo más general. Por el profe. momento, en el caso nuestro, nosotros en el práctico uno trabajamos con campos escalares definidos en lo que sería R2, que es el plano euclídeo. Y para superficie de nivel son campos escalares en R3, sobre R3. O sea que Ajá, nuestro dominio en el caso de campos escalares son objetos que están en el espacio, digamos. claro. Después nosotros más adelante vamos a ver, digamos, integrales sobre recintos en el plano. Entonces van a ser integrales sobre campos escalares y también integrales sobre superficies, digamos. Entonces, si bien en R1 o en el caso de funciones reales, ustedes integraban sobre segmentos que eran los intervalos, ahora vamos a integrar sobre regiones planas. Primero van a ser regiones planas regulares, que van a ser generalmente cuadrados, rectángulos, que son las más simples, después va a haber otras más complejas, para posteriormente trabajar, digamos, integrando sobre superficies. Profe, vio que usted me Sí, dijo que la función escalar iba de R1 en R1, sí. pero en la consigna Barreto dijo, defina rigurosamente los siguientes conceptos. Función escalar que aplica Rn en R. Por eso y le consulto, ¿cuál sería la diferencia? Claro, Sí, a porque mí también me confundió esa parte. eso tiene que ver, digamos, con la forma en que se expresa tiene que ver con los autores. Eh, Suele surgir esa duda cuando uno lee Rabuffetti y después va por ahí a otro libro. Función de campo escalar es de Rn, R2, R3 en R. Sí, Y función escalar porque, es o sea, a un número le asigna un número. Es la que ustedes usan, digamos, en análisis uno. A claro, ver, él nos recomendó, además del Raufetti, el de cálculo infinitesimal, creo, de n variables, ese libro. de Juan de Burgos. Sí, Sí, ese, a ver, es este, ¿no? Yo tengo esta edición, es la que yo tengo. No sé, creo que hay otra, creo que salieron dos ediciones y después ya ha dejado de llegar al país. Este, sí, en particular a mí me gusta mucho este libro, Cálculo infinitesimal de una variable y de varias variables de Juan de Burgos, así como también hay otro que se llama Cálculo diferencial de una variable de Javier Pérez Gómez, creo que es, o Pérez González, que también es un español, digamos. Ese libro también es un PDF, no es un libro físico, digamos. A ver, un segundo si sí, y lo encuentro. de tensores, profe, usted tiene, o sea,
Yo no entendí muy bien qué era tensores en la clase. Dame un segundito, que quiero ver esto para hacer una comparación. No, se tildó otra vez. Vamos, sí. El tensor, como te decía, el tensor, fíjate, nosotros trabajamos en análisis uno, tu dominio es el conjunto de números reales y tu conjunto de imagen es o el conjunto de los números reales o un subconjunto de los reales, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con campos escalares, vos a un conjunto en el plano XY le asignas un valor real, ¿sí? Después tenés las funciones que son vectoriales y las funciones de campo vectorial, ¿sí? Las funciones vectoriales son las que a un real se le asigna un vector. Y las de campo vectorial justamente son las que trasladan vectores en vectores. Ahora, con los tensores, el tensor es un objeto, se le llama objeto matemático, es como que generaliza el concepto, digamos, de varias variables o de matrices, ¿sí? Generalmente, cuando vos tenés varios elementos que pueden ser datos respecto de algún tipo de fenómeno, vos los podés organizar en matrices. Entonces, lo que hace el tensor es generalizar la idea de la matriz a algo manipulable matemáticamente que refleja ese fenómeno, por así decirlo. Eso es lo que es el tensor. Y tiene su definición, por eso es, generalmente el profe creo que le llama un T sub IJ, creo que lo llama, I filas y J columnas, una cosa así. Y esto se tildó. Cerró. Un segundito. Me deja ver esto, che. Yo me imagino que han terminado, digamos, o han leído lo que tiene que ver con bolas abiertas, bolas cerradas, bolas reducidas. Son Sí, conceptos de profe, topología. justo Son eso conceptos que nos tienen pidió que, de tarea. claro, por eso, lo que me acaba de decir él es que prefiere que ustedes vean hoy lo que tiene que ver con límites y dobles antes de entrar a la práctica y que cerremos bien lo que tiene que ver con funciones. Este, es importante, yo no sé si ustedes han visto en análisis uno sucesiones, no, sucesiones, convergencia, criterio de Estaba en el sucesiones, programa, profe, pero no sé si tomaron en el final. criterio de sucesiones para límite. Sucesiones no dimos. Sucesiones y series creo que no se tomó. No, eso no dimos, creo, sucesiones. No, nos dimos y no se tomó tampoco. Mm,
¿cómo les explico? Yo no quiero interferir con esa cuestión, pero este, generalmente se suele dar, digamos, una intro, antes de entrar en lo que tiene que ver con límite, el estudio de los objetos que son o que conforman la topología del espacio vectorial, ¿sí? Inclusive el profesor suele mencionar que, o referirse a espacios de tipo Banach o de tipo Hilbert, inclusive a normas o a métricas. Entonces, a ver si me permiten, voy a compartir Los espacios normados sería. claro, un espacio normado es un espacio vectorial en el cual se define una norma. Por ejemplo, si yo considero R2 como R espacio vectorial, ¿cuál sería la norma? La que se define, digamos, a partir del producto interno de vectores, que ustedes lo habrán visto en geometría como producto escalar de vectores. Entonces, de esa forma, digamos, tenemos un espacio vectorial, una norma, y juntando los dos tenemos un espacio normado. Ahora, eh, en realidad lo que necesitamos es una definición de distancia. Si la distancia está inducida o definida a partir de una norma, es lo que se llama el espacio normado, digamos. Nosotros estamos trabajando, yo no sé si fue explícito en ese sentido el profe, porque cuando nosotros estudiamos límites en análisis 1, viéndolo como espacio, es un espacio de Banach y es completo. ¿Qué significa que sea completo? Que toda sucesión de elementos converge a un elemento del conjunto. Eso sucede en el caso de los números reales, teniendo en cuenta, digamos, la definición de distancia a partir de la norma que es el valor absoluto. Si nosotros tomamos solamente los números racionales, ustedes van a ver que existen sucesiones de números racionales que convergen a un irracional, y el irracional no está dentro del espacio. Eso es lo que sería, digamos, lo que nos daría la pauta de que no es completo. Es denso Q, pero no es completo. Porque tenemos, digamos, varios elementos que se van aproximando a un punto que no pertenece a ese conjunto. Por eso no quiero hablar mucho en ese sentido, prefiero que ustedes lo vean con el profe, y después sí, para no interferir. Está muy interrelacionado lo que tiene que ver con la definición del espacio, la definición de la topología, que sería el conjunto de abiertos, con límites dobles e iterados. A ver, un poco, no puedo abrir esto, che. A ver. A ver, ¿qué muestro? Este es uno. En esta parte, acá, si ustedes miran, en el F, no, en el HIJ, acá no puede existir esta cadena de igualdades así, digamos, ¿sí? Acá en todo caso, en el J, escríbanle x² más y²
más z cuadrado menos 25. ¿Sí? Y a partir de ello determinen, digamos, cuál es el dominio de la función. ¿Se entiende? Sí, Eso, pero antes de que me olvide, quería ver eso. yo intenté realizarlo, pero no me salía. Claro, por eso, por cómo está escrito acá. Si esta cadena de igualdad, en realidad acá hay algo que está mal tipeado, pero la podemos considerar en vez del igual, que está acá igual a 25, menos 25. Entonces, un segundito, voy a activar la cámara. Un segundito. Entonces, ay, eco, tengo que silenciar eso. Entonces, ¿ahí se escucha con eco? Sí. Hola. Igual. Sí. ¿Se escucha con eco ahí? Sí. Sí, profe. Poquito. No sé cómo sacarlo. Oh, hola. Ahí está bien. ¿Ahora? Ahí se Sí, escucha bien. profe. ¿Mejor sin eco? No. Para el caso del J, no se escucha otra vez.
la función tendría que ser de esta forma. F entonces... Profe, ahí está resolviendo un ejercicio práctico, ¿no? Sí, ¿se escucha con eco o no? Ahora no, profe. Entonces, este es el ejercicio J, ¿no? Acá en la copia ustedes tienen un igual y es, vamos a ponerle un signo menos, ¿sí? Entonces, de esta forma, si esta es la función, lo que hacemos es igualar esa función a un cierto escalar k. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Y luego, digamos, despejar en este caso estos tres términos, con lo cual nos va a quedar, digamos, la expresión de una esfera con centro en el origen y radio dado por la expresión que está acá dependiente de k. Entonces, cuando ustedes grafican, en definitiva van a tener, digamos, una familia de esferas. De acuerdo al valor de k, va a ser el radio, digamos. Profe, ¿Sí? Sí, pero en ese punto no pedía hallar el dominio nada más. por eso. Yo en mi caso, profe, le puse que el dominio era todo R3. Ese, claro, ahora sí, ahí está. No, me estaba confundiendo con la actividad de superficie. Sí, es el dominio, digamos. Pero eh, por cómo está escrito acá en el práctico, digamos, no puede darse toda esa cadena de igualdades. Es por eso que, digamos, lo que hago es la aclaración siguiente. En lugar de igual, acá, tienen que escribirle menos 25. De esta forma sí está definida la, la función. Si no es la ecuación Profe, del... ¿qué inciso sería ese? Ese sería el 1J. J. ¿Puede encuadrar un poquito la foto, profe? Así, en la hoja, digo, así le doy una idea. Un segundito. A ver si... Entonces, en este caso, el dominio van a ser todos los X y Z que están, digamos, dentro de la esfera de centro 0, 0, 0 y radio 5. Inclusive puede ser, digamos, la frontera de la esfera. O la esfera en realidad. Porque, a ver, no, perdón, al revés es. Cinco, 5, 5.
Fíjense que esto tiene que ser algo siempre mayor que esto, para tener imágenes positivas. Si nosotros escribimos todo esto igual a 25, en definitiva lo que tenemos es la ecuación de la esfera de centro en el origen y radio 5. Nosotros tenemos que tener una función acá, entonces le ponemos menos. Profe, ¿y ahí cómo nos quedaría el dominio? Un segundito, vamos a verlo. Esta función lo que hace es aplicar un punto en el espacio acá. ¿Sí? Entonces, podemos analizarlo, digamos, de diferentes maneras. Pueden ser los elementos que están sobre la esfera de radio 5, dentro, o también por fuera, digamos. ¿Por qué? Porque si los elementos están sobre la esfera, al reemplazarlos, digamos, acá, esto va a ser igual a 25. Entonces, la imagen va a ser 0. Ahora, si los elementos, digamos, del dominio que tomamos están fuera de la esfera de radio 5, esta cantidad me va a dar algo más grande. Profe, no sé si quiere mostrar pantalla, pero no se está viendo. A ver, ¿no se ve? No, profe, sí se ve, no sé qué le pasó a él que no ve. Porque él no está mostrando pantalla, él está pasando por su cámara de nomás. Claro, por la... Sí, por Ah, sí, ok. Disculpe, mala mía. Yo no sé si se ve grande. No, se ve que no. Sí se ve bien, profe, se ve bien. Entonces, si el elemento está sobre la esfera, sobre la esfera del centro 0 y radio 5, al reemplazarlo acá nos va a dar 25, ¿sí? Acuérdense que esta expresión es la de la correspondiente a la esfera. Entonces, si tomo un punto sobre la esfera, al reemplazarlo acá, esto me va a dar 25, que es el radio al cuadrado. Entonces, para ese punto la imagen va a ser 0. Si nosotros tomamos valores que están dentro de la esfera, por así decirlo, en el interior de esa bola, esto va a ser una cantidad menor que 25. Entonces vamos a tener valores negativos. Y si el punto o el elemento está fuera de la esfera, al reemplazarlo acá nos va a dar algo mayor que 25, entonces de hacer la diferencia, esto nos queda positivo. Sí, ese era uno de los ejercicios que por ahí a ver. Ese era uno de los ejercicios. Después, el otro de los ejercicios es el del logaritmo, que suele estar en los parciales, logaritmo, alguna trigonométrica, y nada más, digamos. Les consulto. Evidentemente, si tienen alguna consulta respecto de esta parte que tiene que ver con
Dominio, reitero, digamos, el pedido. Si tienen alguna consulta respecto de dominio de imagen, curvas de nivel, superficie de nivel, quiero que las veamos ahora, si no, trataremos de leer un ratito lo que tiene que ver con continuidad, como para no perder el tiempo. Si bien prefiero que ustedes lo vean con el profe Juan Carlos esta tarde, pero podemos ir, digamos, adelantando algo. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer respecto de la primera parte? Sí o sí en el trabajo, en el parcial, van a tener una sección destinada a esto, análisis del dominio de funciones y representación gráfica de curvas de nivel, no superficie. Profe, yo no entendí bien el último punto. No. Profe, ¿puede explicar otra vez el ejercicio número 2? Sí. ¿Cuál? ¿El 2? ¿Cuál de Sí. todos? ¿Alguno en particular? ¿O cualquiera? ¿El D? Bueno, dame un segundito. En este caso, como les decía, para el ejercicio J, el ítem J del ejercicio 1, acá donde está el igual, tiene que ir un menos, ¿sí? No puede ir más, pues sí, puede ir también más, preferiblemente que sea menos, si queremos estudiar superficies de nivel, si no, es indistinto, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo escribo acá un menos, cuando reemplazo x, y, z por las componentes del punto, las coordenadas del punto, en definitiva lo que voy a tener acá va a ser un número. Acá voy a tener un número, otro número, un tercer número, operado con 25. En definitiva voy a tener un número real. O sea que en el caso de J, ese campo le asigna a un punto que está en el espacio un elemento sobre la recta. Ahora, si nosotros analizamos el dominio, considerando que acá hay un menos 25, ¿sí? Si yo tomo, de alguna forma, a ver, si yo tomo la esfera, ¿sí?, de centro en el origen y radio 5, ¿sí?, cualquiera de los puntos que están sobre la esfera, al reemplazar esas coordenadas en esta parte, me va a dar 25. Menos este 25, 0. Entonces, si yo considero en el dominio de la función los valores que están o que dan lugar a la esfera, la imagen de esos valores va a ser 0. ¿Sí? Si considero valores que están dentro de la esfera, nos van a dar, al reemplazar en esta expresión, un número menor que 25. ¿Por qué? Porque es igual al radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, al hacer la diferencia, va a ser una cantidad negativa, por lo cual la vamos a representar sobre esta partecita. Y si tomamos puntos que están fuera de la esfera, al reemplazar acá nos va a dar una cantidad mayor que 25. Entonces, al hacer la diferencia nos va a quedar una cantidad positiva, ¿sí? Respecto de el ejercicio siguiente, ¿cuál era? ¿Me habías dicho el 2 o el 3? El 2, profe. El ejercicio 2, ítem D, este que está acá.
Sí, es profe. 4x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a hacer la gráfica de la superficie. Dame un segundito. A ver, no sé si yo la tengo hecha. Mm, Dame un segundito. 2D, acá está. Ese ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, estoy en el GeoGebra, voy a vistas. No, está otra vez así, escucha. Vista algebraica. Se tilde. Dame un segundito que voy a abrirlo y ahí comparto, si no. Vista 3D. A ver, la función era llamarla F. El 4. 4x cuadrado menos y cuadrado. Cuatro x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la superficie que obtenemos cuando graficamos, ¿sí? Entonces, si yo la miro de arriba, vas a ver, digamos, de alguna forma cuál va a ser el dominio de la función, que es toda la parte sombreada, ¿sí? La parte sombreada en verde más oscuro, digamos, es la parte que está por encima del plano XY, y la otra parte es la que está por debajo del plano XY, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos determinar las curvas de nivel para esta función, lo que hacemos es, a esta función la cortamos, por así decirlo, con planos que son paralelos al plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Primero que nada, escribo un escalar K. Cuando lo pongo en la barra de entradas, automáticamente lo reconoce como una variable y me pide crear un deslizador. Yo voy a crear un deslizador, en este caso, me crea automáticamente entre menos 5 y 5. Ahora voy a crear el plano Z igual a K, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor K que yo tomo, va a ser, digamos, el valor sobre el eje Z
en el cual voy a cortar la superficie con un plano, ¿sí? Si ustedes observan, cuando haga la intersección, ¿qué es lo que voy a obtener? En esta parte, por encima del plano XY, como hipérbolas. Cuando K vale 0, es decir, en el caso en que mi plano coincide con el plano XY, voy a obtener curvas, que son rectas, perdón, que son estas que están acá. A ver, lo voy a dar vuelta. Entonces, ¿qué hago para poder determinar las curvas? Tomo la expresión algebraica de la función, la copio, la escribo de vuelta en la barra de entradas y la igualo al escalar K, que es el que está acá. A ver, vamos a ver si me reconoce como curva. No. No me reconoce como curva, así que tendré que despejarla y escribirla, digamos, en forma explícita, ¿sí? Tengo que igualar esto acá, despejar y en función de x y de k y hacer las gráficas. De esa forma van a ir obteniendo las diferentes curvas que son intersecciones de la superficie dada por la función y un plano que es paralelo al plano x, ¿sí? ¿Cuál era la duda? Si hay alguna duda en particular. Profe, y en ese caso, ¿el dominio sería todo R2? Claro. Digamos, por defecto me grafica dentro de un cubo, digamos, la superficie. Pero fíjate que si yo alejo o cambio, digamos, de alguna forma la escala, ves que van modificándose los valores del... Es como que se puede observar, digamos, que la gráfica de la superficie se va extendiendo. Fíjate que está ya en menos 40 acá, 40 acá. El eje X es el eje rojo, el eje Y es el verde y el Z el azul. Entonces, en este caso, el dominio está definido para todo R2, digamos. A ver si... ¿Dónde está? Ahí está. Esta función, después vamos a ver con límite, digamos, tiene una particularidad acá en el origen de coordenadas, que es, digamos, donde suceden muchas cosas. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo es la forma que tiene en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta particular en este caso? Sería ¿cómo graficamos las curvas de nivel? ¿O cuál sería la consulta en este caso? Acá, digamos, es fácil ver que, como les decía, por encima del plano XY tenemos hipérbolas. Sobre el plano XY vamos a tener rectas que de alguna forma se pueden observar acá, digamos. Y por debajo del plano XY también tenemos hipérbolas, pero con el eje
perpendicular al eje de las que están o que se extienden por encima, digamos, que se obtienen al hacer la intersección por encima del plano X. En cualquiera de los casos, nosotros tenemos que tomar la expresión del campo escalar, igualarla a un cierto K, y para poder graficar la curva de nivel, una forma es despejar y en función de X, o si no, en este caso ya se dan cuenta de que es en definitiva una hipérbola, ¿sí? Es X cuadrado menos Y cuadrado. A ver. Me quedaría de esta forma. Un segundito que tengo que... No, tuve que sacar las bestias porque se complicado. A ver. Compartimos pantalla. Esta parte. Me queda así. Hay que hacer... X cuadrado. Acá va a ser... un cuarto menos entonces sería esta la expresión. ¿Se me escucha, cierto? Sí, profe. Entonces, en este caso, al igualar la expresión del campo escalar a un cierto K, te quedaría, digamos, esto, que en definitiva es una familia de hipérbolas. Por supuesto que si K es distinto de 1, dividís miembro a miembro por K y vas a ir obteniendo distintas hipérbolas, ¿sí? Y cuando K cambia de signo, cambian los signos de X y Y también. Claro, Todo cuando así, cambia. Claro, eso es lo que les decía hoy, porque si nosotros miramos para acá positivos, vamos a tener, digamos, ahí, estas hipérbolas, esta familia que está acá, con el verde que se puede por ahí ver, entre comillas, ver con el verde más oscuro. ¿Ves? Tienen un eje en particular, digamos. Y cuando acá es negativo, van a tener estas otras hipérbolas, las que están de esta forma. Y cuando acá es 0, van a tener, digamos, la hipérbola degenerada, que es, digamos, el par de rectas. Las hipérbolas
el parábola general, que es el par de rectas. ¿Sí? Si esto es 0, despejamos, nos queda x cuadrado sobre un cuarto igual a y cuadrado. Son rectas. Volvemos al caso del ejercicio 1, en el cual coinciden x cuadrado distinto de y cuadrado, y tomamos raíz cuadrada para obtener los